Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Mientras la pandemia de coronavirus continúa martillando nuestra nación, ahora ya han sido afectados varios funcionarios del actual gobierno del falso PLD, como Abel Martínez, que es acusado de poseer una fortuna de 1.500 millones de pesos. Bueno, lo que yo decía en uno de mis poemas era que el destino nos cobra alguna vez el daño que hicimos. Con esto quiero decir que esos funcionarios se mostraron indiferentes ante la real pandemia de coronavirus desde que se inició y se dedicaron a hacer su política errada, la cual querían continuar después de 20 años de fracaso de administración pública. Y digo de administración pública porque el público fue el más afectado, el público nuestro, el público dominicano, que miren dónde nos han llevado con esa pandemia, que siempre, porque nosotros tenemos siempre un problema los dominicanos, que nos habituamos a olvidar los malos gobiernos, los malos amigos, y eso hay que tener cuidado. No es que usted tenga resentimiento, odio o algo por el estilo, es que no debe olvidarlo para usted cuidarse de ellos. Fíjense cómo ese mismo gobierno, porque hay que seguirlo recordando, nos minó el país de capos de las drogas. Y solamente porque el gobierno recibía dinero por eso, solapadamente. Y entonces nosotros estábamos por olvidar esa parte. Pero por suerte despertamos. Y como dije anteriormente, nosotros olvidamos muchas veces el daño que nos han hecho. No se debe olvidar el daño, aunque no se tome represalia o se odie a esa persona. Hay que tenerlo pendiente o presente para evitar que nos lo repitan. Ese gobierno del PLD es cínico. Cada vez molesta más a nuestra nación que esa que andaba alegremente ahí ayudando a propagar el coronavirus, esa Margarita y todos esos altos dirigentes del PLD en plena pandemia haciendo política y entregando migajas para querer conquistar nueva vez al electorado dominicano, pero en esa parte fue inteligente el pueblo dominicano y le dio el espaldarazo que debió darle, porque lo que ellos distribuían no era de ellos. El gobierno no, el desgobierno, porque eso no fue un gobierno, ni ha sido hasta el momento. Fíjense cómo nos han dejado el país. El país tendrá que trazarse, o los dirigentes de la oposición que llegaron ahí, un plan de austeridad nunca visto en la historia. Porque así como esa deuda que acentuaron nunca se había visto en la historia, aunque haya diferencia de que somos más habitantes en nuestra nación, ellos los resumieron en un grupito y se cogieron todo ese dinero y endeudaron a sobremanera a la nación. Ese mismo Abel Martínez, ese Julio César Valentín, cuando estaban en el Congreso, todo decían que sí, lo mismo que ese Pared Pérez, ese Camacho. Son personas que no es que les tengamos odio, pero son antidominicanos. Ahora están dejando infiltrar por la frontera muchos de nuestros vecinos para querer hacerle más daño al gobierno que se iniciará el próximo 16 de agosto. Hermanos dominicanos, tenemos que tener cuidado. Miren, ya tenemos más de 1.000 muertos
por esa pandemia de coronavirus que ellos mismos descuidaron malintencionadamente, pero el destino nos cobra el daño que alguna vez hicimos. Y fíjense cuántos de ellos, de esos funcionarios, han sido afectados de coronavirus, para que reflexionen, para que piensen que le jugaron una falsa jugada a la nación, dejando que esa pandemia se acentuara. Más de 50,000 infectados que pueden infectar, si no nos cuidamos ahora, cientos de miles. Pero fíjense bien, ese Danilo de su carita de irresponsable, yo quiero mi Congreso, y un gobierno sin Congreso no es gobierno, no lo dejan gobernar. Claro, porque tú querías ser un dictador. Tú querías refundir o colocar en uno solo los 3 poderes del Estado que nos confiere la Constitución. Tú querías, además del poder ejecutivo, querías el judicial y el legislativo. Lo mismo que esa Margarita, esa figureadora, hazme reír, simuladora, queriendo ser vicepresidente, cuando lo que tenía en el Palacio Nacional eran millones y millones de presupuesto para ella, con 700 empleados políticos, botellas. Qué irresponsable, yo detesto decir descarada, pero qué descarada, qué ridícula. Por eso, ese plan de austeridad hay que llevarlo a cabalidad. Y seguir chequeando las aduanas. ¿Cuántos robos desmedidos? Ahí en el puerto de Jaina es un robo enorme. Un robo enorme. Ahí diarios se llevan más de 1,000 millones de pesos. Ahí ninguna empresa paga impuestos, pero al grupo de ellos se lo distribuyen. Todo eso hay que tomar en cuenta. También tenemos que acentuar la vigilancia e impedir que se continúe desforestando al país, porque lo están haciendo ahora aprovechando la pandemia. Allá en la cordillera septentrional siguen ahí acabando, y en Valverde Mao, esos lugares por ahí, los árboles maderables, igual que en Jarabacoa. Por eso le decía a Ramón Henao, allá en Jarabacoa, que todavía se quedó enquistado ahí en el tren político. Allá ahora es senador en La Vega. Y yo le dije y se lo reitero, haga algo por Jarabacoa. Es mentira que yo lo vi a usted nacer y crecer ahí en el gobierno municipal y en el gobierno central, y no tiene Jarabacoa nada que agradecerle. Ahora restitúyale algo. Trate de hacer ese acueducto que tantas veces su líder habló de eso, su líder Balaguer, que también fue otro dañino para el país. Y ustedes se quedaron adulando y nunca se preocuparon por ayudar al pueblo que les vio nacer, porque ustedes eran un grupo. Allá no hay un síndico que se le pueda agradecer nada, a excepción de Francisco Pichardo, que se preocupó, aunque lo bloquearon, porque ustedes estaban ahí todavía. Y estaba emparentado con ustedes, pero por eso ustedes no le dieron chance para que se colmara más de gloria, porque él hizo lo indecible y logró construir el vertedero de basura allá en nuestro Jarabacoa. Tenemos que seguir firmes, porque la pandemia sigue azotando. Y el mismo Prim Pujals, que también actuó con doble cara muchas veces, él mismo reconoció el pésimo gobierno que realizaron. Alguna vez me molesta porque yo vi a ese Rogelio Henao de Jarabacoa, Ramón como le decimos,
adulando a Danilo cuando fue allá la última vez que visitó a Jarabacoa, cuando debió pedirle que hiciera que donara los fondos necesarios, que dejara de gastar y dándole a los adulones de él, como lo hizo José Ramón Peralta, que se dice que le dio 300 millones de pesos a uno que salió diputado de allá de Jarabacoa también hace meses. Son figureadores. Eso es lo malo que ustedes tienen, que ustedes son figureadores y olvidan que deben ser servidores públicos reales y verdaderos. Quiero felicitar a la oposición, a que representa a Abinader, que visitó a ese gran periodista, Marino Zapete. Espero el diálogo haya sido muy constructivo para modificar esa política errada de la judicatura nuestra. Marino Zapete ha sido un firme denunciante de todos esos atropellos y él mismo fue atropellado varias veces. Pero él no se preocupaba tanto porque lo atropellaran a él, sino porque atropellaran al país, porque no continuaran saqueando el país. Mira, ahí está la Maybeth Rodríguez con Gonzalo, que despilfarraron millones y millones de pesos en su campaña política y estaban negándolo. Todo eso Marino Zapete lo denunció. Ahora no queremos venganza. El pueblo no resiste otra simulación no la resiste. El pueblo necesita que se le restituya ese dinero para que el plan de austeridad se realice con ese mismo dinero, porque ese dinero que esa gente se apropió de ellos no es de ellos, es del pueblo. ¿Y quién representa al pueblo? El gobierno. ¿Y quién debe rescatar ese dinero? El pueblo, ¿verdad? Porque en todos los barrios saben quién es testaferro, es decir, quién tiene el dinero de todos esos desfalcos del gobierno. Porque en los barrios todo el mundo se conoce y un limpiabotas no puede tener más de 3 millones de pesos y así por el estilo. Hermanos dominicanos, vamos a continuar combatiendo con esta pandemia, cuidándonos. No porque lo diga Danilo, porque eso no tiene calidad moral para hablar. Porque ese fue el que la acentuó. Se hizo el chivo loco, como dije, como lo hizo desde aquí. Dijo que eso no era real. De hecho, eso fue lo que demostró. Y por eso, hermanos dominicanos, vamos a continuar trabajando en ese cuidado personal y colectivo en contra de ese coronavirus. Así es que, hermanos dominicanos, muy bien esa reunión de Zapete con el presidente electo. Ahí también es necesario que se hagan consultas con Ricardo Nieves y todos esos periodistas muy capacitados y honestos para que adecenten la Judicatura Nacional. Porque desde la Suprema Corte de Justicia, desde el Tribunal Constitucional, desde la Junta Central Electoral, todo lo relativo a las leyes está podrido. Y el pueblo necesita ya un cambio real y verdadero, porque para eso votó. Votó en su mayoría, se desbordó para votar, desafiando esta pandemia, porque sabe que era necesario tratar de construir un futuro mejor para nuestros jóvenes y niños y para los envejecientes de nuestra nación, a esos mismos, a los envejecientes, les robaron 40,000 millones de pesos y lo invirtieron en la política, se los repartieron ellos en la política. Así es que, hermanos dominicanos, hasta la próxima, continuemos firmes y volvemos a lamentar la muerte de esa legisladora que fue electa y falleció por allá por Mao Valverde. Y esperamos que sigamos peleando debidamente contra esta pandemia, porque no podemos continuar que continúen muriendo nuestros hermanos dominicanos, ya que sobrepasan los 1,000 y los 50,000 infectados. Tanto que se critica a Haití
y Haití solamente tiene 180 muertos y unos 7 u 8 mil infectados. Son salvajes, como dicen muchos allá, mas sin embargo, miren, dentro de su pobreza, han sabido combatir el coronavirus. Así es, hermanos dominicanos, que hasta la próxima y continuemos de la mano defendiendo nuestra nación. Si este gobierno no cumple, nos tendrá de frente. Tiene que hacer los cambios que prometió, porque eso es lo que merecemos, un país mejor. Buenos días y que Dios nos bendiga a todos.